Hola, buenas tardes. En el momento que grabo, Em, me da gusto verlos por las diferentes actividades que tendremos en el plantel. Bueno, pues no es posible que nos veamos de manera sincrónica, pero les dejo esta grabación para que puedan revisar la actividad. Les comento, esta va a ser una videolección que van a ver en Edpuzzle y que al mismo tiempo que toman el tema van a ir realizando su actividad. Y de esta manera ustedes van a cubrir el observar el tema y ver y hacer su actividad al mismo tiempo y vayan tomando sus apuntes para que puedan subirlo en el apartado de apuntes que corresponda y así puedan completar sus 5 décimas extras. ¿Ok? El tema de hoy o el tema de esta semana es las falacias o tipos de falacias. Vamos a observar los diferentes tipos, que son varios, pero nos vamos a ir de una manera práctica y ejemplificando para poderlos entender mejor. Vamos a comenzar diciendo qué son las falacias. Bueno, pues las falacias son eh, argumentos, se los voy a parafrasear primero, son argumentos con premisas, con una conclusión, pero que dichas premisas no van a tener el fundamento adecuado para que la conclusión sea verdadera, o bien en las premisas se encuentra la falsedad y por lo tanto la conclusión tampoco va a ser verdadera. Estas falacias las vemos y las escuchamos y las vivimos y las decimos cotidianamente. Las vamos a encontrar. Obviamente no conocían los tipos de falacias, pero ahorita las vamos a ir ubicando para que ustedes puedan ir identificando cuáles ya en algún momento habían aplicado, habían escuchado. ¿Ok? Entonces, ese es de una manera parafraseada, el concepto de falacia, pero se los voy a leer. Dice, em, la falacia reside en este carácter persuasivo, el cual se debe a que tiene una apariencia de estar correctamente construido, pero cuando lo analizamos con cuidado, notamos que el paso de las premisas o la conclusión no es el adecuado, debido a que las premisas no son pertinentes para lo que se quiere defender. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a entender que estas falacias son argumentos que nosotros queremos entender y aplicar para convencer a alguien aunque no tengamos la razón completa. Hay dos tipos de falacias, formales e informales. Vamos a comenzar con las formales. Las formales son aquellas que tienen errores en su forma, como su nombre lo dice, que violan alguna de las estructuras deductivamente válidas. En este sentido, cualquier argumento inválido sería una falacia. Es decir, lo que es válido es que la premisa o las premisas sean verdaderas y la conclusión sea verdadera, pero si las premisas son falsas, pues la conclusión va a ser falsa. Por lo tanto, no vamos a tener una información adecuada. En las formales, pues se habla de la transferencia de propiedades y vamos a tener las falacias contra la persona, de composición, de división y de apelación a la autoridad. Contra la persona vamos a identificar ofensiva y circunstancial, y de apelación a la autoridad, de autoridad individual y de autoridad colectiva. Vamos a revisar estos conceptos. En contra la persona, vamos a ver que se incurre en una falacia ofensiva cuando para refutar la conclusión que defiende una persona, en lugar de atacar sus afirmaciones y ofrecer razones, atacamos a la persona. Lo hemos hecho. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche afirmó que lo que se hace por amor acontece más allá del bien y del mal. Pero eso es absurdo. Para determinarlo basta saber que él era misógino. Aquí lo que nosotros podemos entender es que Friedrich Nietzsche está haciendo una afirmación, pero quien dice es que era absurdo porque él era misógino, entonces no ataca sus afirmaciones, sino está atacando a la persona como tal. Ese es un ejemplo de falacia contra la persona. Porque decimos, es que como él puede tener una razón, obviamente, velo cómo está vestido, velo quién es. No, no podemos creerle.
Es por eso. Y contra la persona de manera circunstancial está de intereses personales y autocontradicción. De intereses personales. Se comete esta falacia cuando para refutar la tesis que sostiene alguna persona, en lugar de apelar razones pertinentes, se argumenta que esta es falsa, porque quien defiende esa posición se ve beneficiado o favorecido, debido a que tienen intereses personales involucrados. Esta circunstancial habla de voy a atacar a la persona porque hay un interés de por medio. Mariano dice que el IFE es una institución confiable, pero claro, como él ocupa un cargo muy importante ahí, ¿qué otra cosa va a decir? Tiene que defender su chamba, ¿no? Entonces, estamos atacando porque la circunstancia ocupó a Mariano trabajando en el IFE y él probablemente no lo hace solo porque trabaja allí, sino porque cree en la institución, pero los demás lo van a atacar porque creen que solo lo hace porque trabaja allí. De autocontradicción. Vamos a entender la autocontradicción cuando decimos que cierta aseveración es falsa porque quien la sostiene hace justo lo contrario de lo que dice. Se critica la incongruencia de la persona, pero nada se dice respecto a la falsedad de su aseveración. El ejemplo. Mi mamá se la pasa repitiéndome que debo estudiar una carrera universitaria para ser alguien en la vida, pero eso ni ella misma lo cree, con decirte que ella ni la primaria terminó. Observan el ataque a la persona por autocontradicción. Es decir, en lugar que digamos, mi mamá que no pudo estudiar la, la primaria o que ni terminó la primaria me está motivando a que termine una carrera porque sabe lo difícil que es la vida. No decido atacarla. Entonces es ahí donde está la falacia contra la persona circunstancial. Vamos con las de composición. Espero que lo vayan entendiendo y vayan tomando sus notas como debe de ser. La falacia de composición transfiere propiedades de los elementos de un conjunto a un todo. Ejemplo, vi la famosa secuencia de la ducha en la película Psicosis de Alfred Hitchcock y es perfecta, por lo tanto toda la película debe serlo. Aquí en la composición es que por una cosa yo digo que todo está bien o por una cosa yo digo que está mal. Un ejemplo contradictorio podría ser, vi eh, la escena de la escena final de la piedra filosofal y la cámara escondida cuando encuentran al basilisco. La verdad me pareció muy mala, aburrida. Considero que toda la película debe de ser. O sea, por una escena estoy calificando todo o toda la saga debe ser mala. Por una película estoy calificando toda la saga como mala. A eso se llama falacia de composición, falacia de división. Transfiere cualidades del todo a cualquiera de los miembros o elementos particulares del conjunto. Ejemplo, construir este hotel fue carísimo. Supongo que cada una de las cosas que hay en él deben serlo. Por ejemplo, esta toalla. La falacia de división es que por una cualidad de algo, entonces vamos a calificar todo el conjunto. Viceversa, ¿no? Ay, de seguro voy a un hotel, a un restaurante y me dan una bebida y sabe mala. Ay, de seguro todo lo que sirvan en este restaurante debe ser malo como esta bebida. A eso nos referimos con una falacia de división. Vamos con la de apelación a la autoridad, de autoridad individual. A esta nos referimos cuando apelamos a la autoridad de alguien que reconocemos con cualidades admirables. En lugar de ofrecer razones pertinentes, se le transfiere la propiedad de aceptabilidad de la persona a la que recurrimos como autoridad para defender nuestra posición, por lo que se considera que nuestra conclusión también debe ser aceptada sin mayor examen. Yo acepto la opinión y el argumento de una persona por el simple hecho de que es admirable o reconocida. Las cárceles deben ser lugares para readaptar y corregir al delincuente, no para castigarlo. Ya lo decía uno de los más importantes representantes del utilitarismo, el filósofo inglés John Stuart Mill. Aquí estamos dándole o calificando totalmente como cierto al filósofo por el simple hecho de que fue conocido, escribió libros y todo eso. Pero a veces nos equivocamos.
Y por el hecho de confiar en una persona, no es que diga toda la verdad. Por ejemplo, cuando creemos en algún político que dice un punto de vista y que digamos, ah, bueno, él lo dice porque es el presidente, entonces debe de ser cierto y verdadero. Y realmente puede estar en tela de juicio su comentario como el de cualquier otra persona. De autoridad colectiva. Esta es conocida porque en lugar de apelar razones, se apela a la autoridad de una mayoría o a la tradición o la autoridad de una minoría selecta para la aceptación de una conclusión determinada. Ejemplo, ¿quieres estar informado? Debes leer El Despertar, ya que es el periódico que todo nuestro país lee. Otro ejemplo, María, ¿por qué copias las tareas? ¿No te das cuenta que no es correcto? Ay, Sonia, no veo qué tiene de malo hacerlo. Si te das cuenta, todo el salón lo hace. Estoy segura que hasta la maestra lo hacía cuando era estudiante como nosotras. A esta falacia de apelación a la autoridad colectiva se refiere a que estamos eh, apelando a lo que una mayoría hace para considerarlo como verdadero o aceptable, aunque no sea así. Estas serían las falacias formales. Si tienen alguna duda, bueno, pues mándenme un correo para que yo les pueda apoyar. Vamos a ver las falacias informales. Estas falacias informales son aquellas que tienen errores en su contenido, es decir, que en las premisas es donde está la falla. Y vamos a ver primero las de ambigüedad. Bueno, las de ambigüedad son estas que tienen un doble significado y que al momento de decir no se comprenden, o de irrelevancia, que son aquellas que el error en este tipo de argumentos está en el hecho de que las premisas no ofrecen un fundamento sólido para inferir la verdad a la conclusión. Es decir, no te llevan como a ningún lado. Sus clasificaciones son referencia insuficiente y apelación a los sentimientos. De referencia insuficiente vamos a tener de petición de principio. Esta falacia se repite en la premisa, solo que se hace de manera disfrazada, de tal forma que el interlocutor no logra advertirlo, ya que generalmente la conclusión se presenta parafraseada, es decir, con otras palabras, pero en esencia afirmando lo mismo. En consecuencia, no se aportan premisas para fundamentar la conclusión. El amor en el matrimonio es eterno. ¿Por qué? Pues porque el amor debe durar toda la vida. Creo que esta la hemos escuchado en todo tiempo. Otro ejemplo claro es, debes de comportarte bien en todo momento. ¿Por qué, mamá? Porque lo digo yo que soy tu madre. Este tipo de falacia de petición de principio, pues es una repetición. Es decir, lo que dice lo que dice la premisa, lo dice la conclusión y no aporta razonamientos adecuados. Solo es porque lo digo yo y así debe de ser, porque es así. Tenemos la apelación a los sentimientos. Esta apelación a los sentimientos nos va a indicar que tienen en común el sentimiento. O sea que en lugar de dar buenas razones, voy a apelar a los sentimientos, ya sea de temor, amenaza o emotividad. Por ejemplo, apelación al sentimiento de temor y apelación al sentimiento de piedad. La apelación al sentimiento de temor o apelación a la fuerza quiere decir que cuando para defender una conclusión y convencer al interlocutor, en lugar de ofrecer razones pertinentes, se aducen las consecuencias desfavorables que se seguirían en caso de no aceptar dicha conclusión. En realidad se trata de una amenaza que pretende ser un argumento. No damos razones. Buscamos crear una emoción, en este caso el temor en la persona, para poder conseguir lo que quiero. No veo por qué estás de acuerdo en que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Acaso no te das cuenta que ello no conducirá a una sociedad sin valores? Eso será el principio del fin de nuestra civilización. Eso es una apelación a la fuerza, es cree en lo que yo estoy diciendo, no importan mis razonamientos, sino ve lo que puede suceder. Y apelación al sentimiento de piedad. En esta, en lugar de ofrecer razones apropiadas para la aceptación de determinada tesis, se alude a explicaciones con un alto contenido emotivo, dirigidas a provocar compasión, piedad o benevolencia
en nuestros interlocutores. Aquí sí, en lugar del temor, aplicamos a que sientan misericordia. Señora directora, le ruego por favor permita que mi hijo regrese a la preparatoria. Sé que lo corrieron porque su conducta quizá no ha sido lo mejor, pero es que no entraba a ninguna de sus clases porque los amigos con los que se juntaba lo obligaban a irse con ellos y el pobrecito no sabía qué hacer. Tenía mucho temor. Imagínese el miedo que debió haber tenido el inocente para que ya ni siquiera entrara a sus clases. En este tipo de falacia, que seguro la hemos escuchado mucho, sobre todo los docentes y administrativos de este plantel, es que apelamos a los sentimientos antes que a las razones. Tenemos los hechos, pero apelamos primero a tener un sentimiento para poder lograr el objetivo deseado. Ok, alumnos. Bueno, pues este es el tema de falacias. Espero que lo hayan entendido con los ejemplos y les pido que en sus apuntes agreguen 2 ejemplos de cada tipo de falacias. Los pueden buscar en internet sin ningún problema, pero lo importante es que ustedes lo puedan entender. Eso lo agregan a sus apuntes y sus apuntes me los envían en el apartado correspondiente. Recuerden que esta actividad de puzzle se va a validar para sus actividades y al mismo tiempo es para que tomen sus apuntes. Tengan un excelente día y recuerden que el día viernes publicaré la lista de los exentos y los que no estén publicados realizarán examen la siguiente semana. Hasta luego.